Bien, pues muy buenos días. Voy a tener el honor de presentar al embajador Sergio Ley López. Creo que no necesita muchísima presentación, bastantes de nosotros lo conocemos. En ese sentido tenemos pues el honor, en ese sentido, de que nos esté acompañando y nos va a presentar una interesante plática. Quisiéramos, antes de iniciar, invitarlos a que revisen el nuevo número de la revista Cuadernos de Trabajo Chinex, que trata acerca de las tierras raras, un sector estratégico para el desarrollo tecnológico de China. Los autores son José Ignacio Martínez Cortés y Ana Viridiana del Valle Giles. Entonces, adelante, embajador, el tiempo es suyo, aproximadamente 45 minutos para después darle la palabra al público. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al CECIMEX de esta oportunidad de reunirme con ustedes. Creo que pues lo considero oportuno, pues ahora que se han estado desarrollando en estos últimos meses una serie de acontecimientos en la relación bilateral y un acontecimiento mayor, pues esperemos que se cumpla el mes entrante, porque pues a veces la situación en nuestro país dicen que no está el horno para bollos, y esperemos que sí pueda el presidente Peña Nieto cumplir su compromiso de hacer una visita de Estado para el mes. Quiero hacer, antes que nada, pues una breve síntesis de qué es lo que ha pasado. Con frecuencia nosotros hablamos creo que no está funcionando. Es para atrás, ¿no? No tiene batería. Ya. Bueno, si quieres, pásame, ¿no? ¿Ya? A ver. Bueno, ya se me despacho, ¿no? Bueno. Mucho hablamos de que bueno, primeramente voy a hacer una presentación de lo que es la relación en 2012, ¿no? ¿Qué había en el 2012 en nuestra relación con China, ¿no? Había una ausencia, esto es una realidad, una ausencia de diálogo político en más alto nivel, una confianza y voluntad política en su nivel más bajo. Al no haber un diálogo político en más alto nivel, abajo de la pirámide esto todo se permeaba, y por supuesto sí, la confianza y la voluntad política estaban en su más bajo nivel. A esto se aúna una carencia que siempre hemos tenido, una carencia de una política de Estado que guíe nuestras relaciones profesionales. Y esto pues no es extraño entre nosotros siendo vecinos de la primer potencia del mundo. Durante muchos años no tuvimos una política de Estado hacia Estados Unidos. No teníamos ni siquiera especialistas en la Cancillería en Estados Unidos, hasta que decidimos voltear los ojos y ver que teníamos que aprovechar nuestras ventajas competitivas y comparativas que teníamos en nuestra posición geográfica. Hasta entonces fue cuando creamos nosotros una política de Estado hacia Estados Unidos. Entonces no es de extrañarse que nuestro segundo socio comercial y la segunda potencia económica más grande del mundo, pues tampoco tenemos una política de Estado hacia China, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ausencia de una política de Estado? Pues que las decisiones con respecto a tal o cual país se toman de acuerdo a los criterios o del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del titular del Ejecutivo. Entonces esto pues tiene sus variaciones, tiene sus múltiples aristas, entonces
esto da como consecuencia de que no podamos insertarnos verdaderamente con una dirección dentro de los intereses, y esto es importante, los intereses supremos de nuestro país, no los intereses de China, sino los intereses de nuestro país. Por otra parte, también tenemos una percepción de China como competidor de México, un competidor formidable, sin advertir las oportunidades que brinda el rápido desarrollo chino y la complementariedad de ambas economías. Efectivamente, nosotros tenemos aquí un panorama en el cual China sí fue un fuerte competidor, es un fuerte competidor de México, porque fabricábamos las mismas cosas, porque fuimos desplazados como el mundo comercial de la nación más importante económicamente para nosotros, y nos relegaron al tercer lugar. Ahora no solamente somos en el tercer lugar, sino que también el primer lugar ha sido relegado por parte de China con respecto a Canadá. Entonces, esto era natural, no lo advertimos, y entonces empezamos a pelearnos con una competencia, yo considero sumamente estéril, porque no nos condujo a ningún lado, y sin embargo seguimos en las mismas condiciones de seguir relegados, porque la competencia fuerte con ellos no nos iba realmente no íbamos a detener el crecimiento de China, ni vamos a detener esa simbiosis curiosa y extraordinaria que se ha dado entre las dos economías más grandes del mundo. Entonces nos cerramos a esta oportunidad, a esta oportunidades que se nos podían haber ofrecido en el pasado. También hablo aquí de una complementariedad de ambas economías, y esto hay mucha discusión al respecto. Muchas gentes aducen que de ninguna manera que nuestras economías no son complementarias, porque ambos tenemos un grado de industrialización avanzado que nos hace que seamos competidores y jamás complementarios. Yo opino lo contrario. Si bien es cierto que no somos un exportador neto de materias primas para las materias primas que están necesitando comprar para su propio desarrollo, pero el hecho de que seamos la economía más industrializada de América Latina, esto nos coloca en una posición privilegiada, simplemente por una situación. China, en el proceso de desarrollo de su industria, va a tener necesidad de offshoring, es decir, mandar su manufactura al exterior. Esta es una necesidad que se da no solamente para la economía china, sino para todas las economías que han estado en desarrollo. Vean ustedes los ejemplos de Japón, de Corea, hay múltiples otros ejemplos, obviamente de Estados Unidos. Y en este sentido, la economía que mejores oportunidades ofrece a China como base de ese offshoring, como base de esa manufactura que tiene que ser China en el exterior es México. ¿Por qué? Porque tenemos, y esto está muy machacado, tenemos una vecindad indudablemente con la que según todavía es la primera potencia consumidora del mundo, la primera potencia militar del mundo, y que lo seguirá haciendo por algún tiempo durante este siglo. Segundo, porque ese sigue siendo el mercado importante para China y sigue siendo el mercado importante para nosotros. La base industrial es una infraestructura ya desarrollada que no la tiene ningún otro país de América Latina y que tampoco tiene esa vecindad, por lo tanto las ventajas que ofrece México son inigualables. ¿Por qué no se había visto esto? Bueno, yo creo que sí se había visto, pero no se había visualizado suficientemente en China y yo le atribuyo la falta de un diálogo político. Por otro lado, también otros de los elementos que contribuyeron a falta de diálogo político era una relación comercial desequilibrada. Más adelante hablaré del comercio y de por qué es ese desequilibrio y qué consecuencias tiene ese desequilibrio comercial entre nuestros dos países.
Pero en fin, en los últimos cuatro años del régimen anterior, realmente tuvimos una situación sumamente rasposa, diría yo, en el mejor de los casos. Hay que remarcar, subrayar que en abono al régimen anterior, al sexenio anterior, inmediatamente después de la visita de Estado que hizo el presidente Calderón a China, él venía sumamente entusiasmado de ver lo que vio en China. Tan entusiasmado estaba que en el vuelo de regreso llamó a su grupo de asesores y les dijo: oye, tenemos que hacer algo con China, tenemos que crear una política que nos dirija hacia China. Y efectivamente el jefe de asesores en política exterior de aquel entonces convocó a un grupo, primeramente era un grupo pequeño, de gentes que de alguna manera habíamos tenido alguna experiencia en China, para tratar de diseñar y de aportar ideas para qué hacer con China, porque esa era la pregunta que se nos hizo: ¿qué hacer con China? Durante el proceso de un año tuvimos unas reuniones regulares, prácticamente mensuales, en una de las oficinas de Los Pinos, pero el grupo que se inició muy pequeño, empezó a crecer, porque había que agregar que el asesor de fulano de tal del Congreso, porque que tiene mucho interés en China, había que agregar el asesor de no sé qué cuánto, había que agregar. Entonces, al final, teníamos un grupo incoherente de 30 y tantas personas que nunca nos pusimos de acuerdo en nada. No es raro, efectivamente. Finalmente se decidió que íbamos a terminar ya con las reuniones y afortunadamente se hizo un recuento sensato, conciso, de qué es lo que debemos hacer con China, que se le encargó al embajador andiano. Hizo un trabajo estupendo y eso fue lo que se le presentó al presidente. Pero no fue ahí. Al año siguiente tuvimos, yo creo que yo menciono tres factores importantes que fueron los que deterioraron nuestra relación con China y pusieron nuestra relación al punto más bajo que jamás hayamos tenido. No hay que echar por la borda los 42 años desde establecimiento de relaciones exteriores entre la República Popular China y México, en el curso de los cuales se han tejido una serie de relaciones y de vínculos entre gentes de gobierno, partidos políticos, empresarios, intelectuales, universitarios, que nos han dado una gran solidez en esa relación, y que gracias a esa solidez los elementos que voy a mencionar, los tres elementos que voy a mencionar, no llevaron a un deterioro mayor de la relación, pero sí hubo una situación sumamente incómoda en la relación bilateral. El primero de ellos, que quiero referir, voy a referirme en orden cronológico, fue la crisis que tuvimos nosotros de la H1N1. De pronto, todo el mundo acusaba a México que era el brote, que había salido el brote de esta gripe que primero le llamaban porcina y después ya no supieron cómo llamarle, H1N1. Y aquí en México se nos estaba muriendo la gente. No sabíamos qué grado de mortalidad, no sabíamos ni siquiera de qué virus se trataba. Cerramos la Ciudad de México, se paralizó prácticamente un país de 110 millones de habitantes, estaba paralizado. China fue el primer país
que reaccionó con ayuda, porque ellos tenían la experiencia, por supuesto, del SAR, y proporcionó una ayuda de 5 millones de dólares, 2 millones en efectivo y 3 millones que proporcionó en especie. En especie que fueron 2 aviones que enviaron desde Pekín, cargados de medicinas, de aparatos para detectar temperatura, de máscaras para proteger la boca y la nariz, etcétera, etcétera. Estos 2 aviones llegaron una madrugada, ya no recuerdo la fecha precisa, al aeropuerto de la Ciudad de México a las 4 de la mañana. El presidente Calderón fue a recibir a estos aviones personalmente al aeropuerto y allí pronunció unas palabras realmente agradeciendo con mucho comedimiento este gesto de China y que fue el primer país que recibió. Pasaron el tiempo, la situación no mejoraba, al contrario, se empeoraba, no sabíamos qué hacer. De pronto, alrededor del 1 de mayo, en los días del asueto, en China hay un asueto del Día del Trabajo que dura como una semana en que nadie trabaja y todo el mundo se paraliza. Alrededor de esas fechas llega un vuelo de Aeroméxico a Shanghai. En ese vuelo vienen 170 pasajeros, llegan al aeropuerto de Shanghai, nadie detecta nada, ya estaban en posición todos los detectores de temperatura y una serie de medidas para detectar si había la enfermedad. Los pasajeros se desparraban por todo el territorio chino. Uno de los pasajeros, un empresario joven, hace su conexión y viaja a Hong Kong. Llega al aeropuerto de Hong Kong, el vuelo de Aeroméxico llega a las 6 de la mañana, para las 12 del día, este pasajero, este empresario ya estaba en Hong Kong y estaba instalado en su hotel. Nadie detectó nada. A las 12 él empieza a sentirse mal. Acude a la administración del hotel, pide que le recomienden una clínica, va a la clínica, en la clínica le dicen déjenme tomar todas las medidas, ahí había una sospecha de que hubiera un contagio de H1N1. Aíslan a este señor, le toman una muestra de sangre y dicen positivo. Este señor está enfermo y tiene portador del virus H1N1. En ese momento las autoridades de Hong Kong, por supuesto, ponen la alerta en todo el país y las autoridades chinas se dedican a rastrear a todos los pasajeros que habían viajado en ese avión para poderlos cuarentenar. El viaje, si ustedes lo han experimentado, es un viaje de 16 horas en el cual viajó un enfermo de H1N1. Era el asueto del Día del Trabajo, la embajada estaba cerrada, no sé si hablaron o no hablaron a la embajada dice que no recibieron ninguna notificación, etcétera, etcétera, pero total pudieron reunir un grupo de 80 y tantas gentes que viajaban en ese avión, los cuarentenaron en un hotel de 5 estrellas por 5 días por todos los gastos. La reacción nuestra fue brutal. Discriminación, esto es inadmisible, no es posible que esto le hagan a los mexicanos, nosotros somos víctimas de una discriminación. Ustedes recuerdan la campaña mediática que se desató en aquel entonces, era realmente atroz. El embajador en aquel entonces, llegando al lobby del hotel donde estaban cuarentenados los mexicanos, acompañado de los corresponsales de CNC, de CNN, de no sé qué cuántos más, diciéndole que porque estaban impidiendo ver a sus mexicanos, y el guardia le dice no se está impidiendo ver a los mexicanos, usted puede entrar a verlos, pero no va a poder salir durante 5 días.
Total, la reacción acá en México fue realmente tremenda. El presidente hizo unas declaraciones realmente ofensivas, y claro, en China no sabían qué actitud tomar. A diferencia de el ébola, el H1N1 y el SARS se transmite a través del aire. Uno está hablando y la persona que están, ustedes pues que están aquí, si yo estoy hablando y estoy enfermo del H1N1, ustedes podrán ser contagiados porque a través del aire el virus se transmite. El ébola no, el ébola se transmite a través del contacto y el contacto con los fluidos. Entonces, si habían viajado dentro del avión tantas personas y habrá estornudado, no sé, todavía no tenía temperatura, etcétera, pues era posible que tuvieran. Pero bueno, esto es algo que nosotros no valoramos en toda su magnitud. Acusamos a China. China tuvo que inclusive cerrar el consulado porque ya no quería que pues siguiera esta situación. Más grave que ya no viajen los mexicanos a China, era preferible que ya no viajaran los mexicanos a China, porque si iban a tener que ser cuarentenados. Y claro, para cerrar el consulado, pues se adujo de que, yo no sé, tú me podrás desmentir, pero se adujo de que se les había caído el chiste. Algo que nosotros ya conocemos. Que nos aplicaron el mismo lenguaje que nosotros conocemos. De verdad, la relación que fue a su nivel. El ministro de Relaciones Exteriores de China no le tomaba las llamadas a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, etcétera. Hubo que hacer una labor diplomática fina por parte de la Cancillería para restablecer la relación bilateral a los niveles que teníamos. Bueno, no pasó nada, ya se restableció, se reanudaron ciertas visitas que estaban programadas, etcétera. Al año siguiente viene la secretaria general del sindicato de maestros, perenne, o cómo le llaman, a perpetuidad, invita al Dalai Lama a que venga a dar una conferencia al sindicato. Por supuesto, China pidió al gobierno mexicano que no se le otorgara la visa. El gobierno mexicano se negó rotundamente a esta petición, diciendo de que, y con razón, de que el Dalai Lama viaja con un pasaporte válido, dado por Naciones Unidas, que es un líder espiritual, el cual ha sido invitado por un grupo mexicano y por una persona mexicana, y que todo estaba en regla, por lo tanto no podían detener el otorgamiento de visa. Pero también se les aseguró, y que efectivamente era cierto, que ningún funcionario del gobierno mexicano, ni de la legislatura, ni de los otros niveles de gobierno de la ciudad, etcétera, tenía programado una reunión con él. Y efectivamente llegó acá, dio su conferencia, no hubo ningún senador, ningún diputado, ni el jefe del gobierno del Distrito Federal que tuviera ninguna entrevista con el Dalai Lama. Pero, estando aquí, fue invitado por el presidente Calderón a que acudiera a Los Pinos para tener un encuentro. Bueno, esto agarró por sorpresa a muchísimos, no solamente a la Cancillería mexicana, sino también a la Cancillería china. La Cancillería mexicana, como era de esperarse, elabora una comunicado de prensa. En el comunicado de prensa decía que el presidente había invitado al Dalai Lama para expresarle la posición de México con respecto a el Tíbet y las otras regiones de China, y expresarle el compromiso firme en
inconfundible que tiene México con la integridad territorial de la República Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Existe ese documento. Y bueno, continuó la situación. Al día siguiente, el Dalai Lama es entrevistado en la televisión por López Dóriga. López Dóriga le pregunta: oiga, ¿y qué trató en la reunión de ayer el presidente con usted? Es cierto de que le reiteró el principio de México de una sola China, de la integridad del territorio chino, etcétera, etcétera. Y el Dalai Lama dijo: no, de ninguna manera, en ningún momento tocamos ese tema. Bueno, obviamente, sin mayores palabras, sin mayores interrupciones, pues esto volvió a deteriorar la relación bilateral, a ponerla otra vez en su más bajo nivel, un año después del resultado, antes. De nuevo, la Cancillería, con otro trabajo fino, con otro approach, ya era otro embajador, a restaurar la relación a los niveles. Tomó meses, la verdad es que tomó meses en hacerlo. Finalmente lo hicieron. Tenía escasamente una semana que se había normalizado la situación de que la subsecretaria de Relaciones Exteriores había hecho una visita oficial de China. Va el presidente Calderón a Cannes, en Francia, a recibir la presidencia del G20. Y bueno, recibe la presidencia del G20, y allí en el discurso de recepción, o en el discurso de recepción de la presidencia del G20, hace un ataque que realmente a esos países, salud, que manipulan su tipo de cambio y que son los causantes de la debacle financiera mundial, sin mencionar nombres. Bueno, otra vez tenemos la relación y nunca se restauró. Efectivamente, cuando México tiene la reunión del G20 en Los Cabos, en términos de cortesía entre el presidente Puchitao y el presidente Calderón, pero pues una reunión de cortesía, no se trató absolutamente nada trascendente, porque pues era una cortesía, él estaba de visitante aquí, como miembro de... Bueno, ese es el panorama que se trazó. 2012, a finales del 2012, el 1 de diciembre del 2012, un nuevo régimen toma posesión del Ejecutivo. Y allí se le invita al presidente a que él asista a una reunión económica de Asia que se llama la Reunión Económica de Boao. Fue una invitación hecha por la delegación oficial que asistía, y era una invitación del presidente. El presidente Peña Nieto la recibió, consultó con sus consultores sobre la conveniencia de asistir a esta reunión o no asistirla, dependiendo de la importancia que tuviera esta reunión. Muchos de los asesores dijeron: bueno, pues es que no es una reunión importante, no se trata de un Davos de China, sino que más bien es algo que se limita a Asia. Sin embargo, el presidente vio una excelente oportunidad para ahí relanzar, y por eso es que ahora le llaman relanzar la relación, porque sí era un relanzamiento. No se trataba de una visita de Estado, era simplemente asistir a la reunión de Boao, tener su participación en esta reunión, pero también entablar el primer vínculo con el nuevo presidente chino, Xi Jinping, que acaba de tomar posesión. Él había tomado posesión el 15 de marzo, y la reunión esta se estaba celebrando a mediados, en los primeros días de la elección.
Fue una reunión extraordinaria, la verdad de las cosas. Es que hubo una química extraordinaria, una comunidad de ideas, ambos estaban embarcados y comprometidos a unas reformas estructurales a profundidad dentro de sus propias economías y transformar a sus sociedades. Esto dio pauta de verdad a un diálogo muy activo, muy dinámico. Yo la verdad es que me respeto para los intérpretes de todas estas reuniones, porque la verdad es que aún en las comidas que tuvieron, las comidas oficiales, nunca dejaron de hablar. ¿A qué horas comían? Quién sabe. Pero los pobres intérpretes, mi respeto, qué espléndida labor hicieron. Además los intérpretes que tienen la sensibilidad son de primerísimo. 2 meses después de este primer encuentro, el presidente Xi decide viajar a México y a otros países del Caribe y Costa Rica. Pero vean ustedes, la gira era países del Caribe, Costa Rica y México. Se le dieron interpretaciones geopolíticas, etcétera. Es que el presidente Xi se había metido con el backyard de China en Asia, cuando Obama anuncia su política del pivote, pues entonces yo me voy a meter al backyard de Estados Unidos, ¿no? Segunda interpretación, muy big economy, pero fue una de las interpretaciones que se le dio a esta visita. En el viaje de regreso tenían que bajar en algún punto para recargar combustible, y era un viaje desde Mérida hasta China, entonces tenían que bajar en algún punto a recargar combustible. Decidieron parar en Estados Unidos. Entonces el presidente o la Secretaría de Estado de Estados Unidos decide que qué bueno que se pueda dar un encuentro entre el presidente Obama y el presidente Xi. Y este se dio en California, ya se regresa. Entonces, esta es un poco a grandes rasgos cómo se da el panorama. Realmente este es el principio del relanzamiento de la relación bilateral. Pero hay algo que en esta relación bilateral que presenta las mayores aristas. Y ese es el comercio bilateral. Y aquí me quiero detener un poquito más justamente por esas aristas, que es por lo que China o nos repele o la abrazamos con singular respeto. Vean ustedes el crecimiento que ha tenido el comercio bilateral. En 2002 tuvimos un comercio total de $7,000 millones, $7,200, no es nada despreciable, pero fue eso, en 2002. Les advierto una cosa, estas cifras no las van a encontrar en ninguna de las estadísticas oficiales de ninguno de los dos países, porque en estas está incluido el comercio real entre los dos países, incluido el que se realiza a través de terceros países. Y más adelante explicaré por qué se realiza este comercio entre terceros países. Pero les advierto que no la van a encontrar. Pero en 2012 tuvimos un comercio de aproximadamente 7.500 millones. Para el 2012, este comercio se había aumentado a 66,000 millones de dólares. Para el 2014, para el 2013, 71,000. El año pasado nosotros tuvimos un comercio con China de 71,500 millones de dólares. Y este año va por la misma tendencia. En los primeros 6 meses, que son los que están ahí marcados con asterisco, el comercio bilateral fue de 35,000 millones de dólares. Ahora, este comercio bilateral es total importaciones y exportaciones.
¿Cuál es la composición? Pues exportaciones que nosotros hicimos, o exportaciones. Aquí hay una confusión, a ver. Sí. Exportaciones chinas, sí. Las exportaciones chinas que nosotros recibimos en el 2012 fueron de 6.200 millones, una diferencia notable. Pero las últimas cifras del 2013, nosotros exportamos a China 10.200 millones de dólares, China nos exportó 61.120 millones de dólares. Y claro, como decía yo antes, suenan las alarmas, dice, oye, tenemos un déficit brutal. Esto no puede ser para una sana evolución de las relaciones bilaterales. Pero yo creo que antes de emitir ese juicio, tenemos que analizar qué es lo que importamos de China. Y de esos 60.000 millones de dólares que importamos el año pasado, el 85% fueron bienes intermedios. O sea, son productos que importamos de China para ser incorporados a manufacturas que hacemos en México y que después exportamos o que las dejamos para el consumo nacional. Pero que si no lo importamos de China, tendríamos que importarlo de otros países. ¿Por qué los importamos de China? Simplemente porque nos dan mejor precio y nos ofrecen la mejor calidad. Entonces, si nosotros pretendemos devolver este flujo de mercancías que nos llegan de China, pues lo único que estaríamos haciendo, dándonos un balazo en el pie y deteniendo las manufacturas mexicanas. O si los importamos de otros países simplemente para callar estas voces, otros países nos van a dar más caro y entonces nuestras manufacturas en el exterior van a incrementarse de precio, por lo tanto vamos a salir fuera de mercado. Sin embargo, es obvio que tenemos un déficit con China y que tenemos de alguna manera que buscar maneras de remediarlo. ¿Qué maneras pudieran ser? Yo me aventuro a decir, y eso es una aventura, que si hacemos un catálogo de lo que estamos importando de China para ser incorporados a las manufacturas mexicanas e invitamos a estos fabricantes chinos a que vengan a fabricarlo en México, dándoles por supuesto incentivos fiscales, incentivos de otra naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Crear un círculo virtual en el cual vamos a crear empleos en México, vamos a disminuir el déficit con China, vamos a recaudar mayores impuestos y esos productos que tienen una gran importación, que tienen una gran incorporación de productos importados, se traducen en un mayor contenido nacional. Es una labor que tiene que hacer, por supuesto, las agencias de gobierno. Tengo entendido que a instituciones como ProMéxico ya están encaminados a cuando menos hacer un mapeo de qué es lo que importamos mayormente de China y de identificar las empresas chinas que tienen este comercio con México. Entonces esto es alentador, esto se ha dado en los últimos meses y qué bueno que resulte realmente en una invitación y en la creación de políticas públicas que al interés. Pero esto no va a ser tampoco suficiente. Tenemos que incrementar nuestras exportaciones. Eso no ayuda. ¿Qué podemos importar a China? ¿Qué podemos exportar a China? China es un país que siempre necesitará de importar alimentos, porque la tierra laborable que tiene China o utilizable para producción de alimentos es insuficiente para alimentar a toda su población.
Entonces China tendrá que importar alimentos de todas partes del mundo. Y si nosotros somos un buen productor de alimentos, y lo hemos demostrado porque somos una de las mayores exportaciones que tenemos a Estados Unidos, no industriales por supuesto, pero es de alimentos. Si nosotros tenemos también capacidad de incrementar esa producción, por supuesto haciendo una serie de ajustes internos, tales como acabar con la reforma o terminar con la reforma agraria, etcétera, etcétera. Y no es que terminemos con la reforma agraria, sino que hacerla productiva, a eso me refiero. Entonces creo que podemos ser también un proveedor importante de alimentos. Asimismo, tenemos una planta muy sofisticada, la verdad muy sofisticada, para la producción de automóviles. De las industrias que se iniciaron como industrias maquiladoras, la única o de las pocas, hay dos industrias realmente que tuvieron una integración nacional, que era el propósito inicial de la creación de maquiladoras, fue la industria automotriz. De ser simplemente una armadora, en este momento la integración nacional que tienen los automóviles que se producen en México es alrededor, en promedio, un 60% de integración nacional. La otra industria es la industria de refrigeradores y eso que le llaman, ¿cómo? Línea blanca. Esto creo que podría ser de la mayor importancia. Entonces también incrementar nuestras exportaciones de algo que somos sofisticados en producción y que es la industria de autopartes. China es el mayor productor de automóviles del mundo, de vehículos automotores en el mundo. El año pasado fabricó 19 millones de vehículos automotores. La segunda nación mayor fabricante de automóviles fue Estados Unidos, efectivamente. Pero Estados Unidos fabricó en total 9,5 millones de vehículos automotores. Nosotros andamos alrededor de los 3 millones. Es una cifra que todo el mundo sabe ustedes, no es nada despreciable, pero alrededor de la industria automotriz hay una industria de autopartes de la mayor importancia. Una tercera idea que quiero proponerles es incrementar la inversión extranjera proveniente de China. China hasta hace muy poco no era un país exportador de capital. China era, al contrario, un país netamente importador de capital. Sigue siendo la inversión extranjera que llega a China es muy considerable, pero ahora China es un exportador muy importante de capitales. China espera que en los próximos años ponga en el exterior alrededor de 500 mil millones de dólares como inversión extranjera. Hasta el momento no hay ningún proyecto concreto que digamos se va a invertir en eso para nuestro país. Hay proyectos muy concretos que se han planteado para Argentina, para Brasil, pero no para México. Creo que es una de las tareas que tiene la presente administración de poder concretar. Y esto pues disminuiría también nuestro déficit de cuenta corriente que tenemos con China, pero también crearía también aquí en México mayores empleos y lo repito de nuevo, creo que en México es una excelente base para expansión de la industria manufacturera china en el exterior. Quiero dejar esto por un momento pasando. En la evolución de los vínculos políticos, como ya mencioné, es importante que se reanudó el diálogo político en más alto nivel. Se elevaron los vínculos de asociación estratégica integral. Cuando viene el presidente Xi Jinping a México, él propone que la relación con México es una relación especial. Y déjenme decirle que un poco es el reflejo de lo que nosotros tuvimos al inicio de relaciones diplomáticas con China. En los años 70, y aquí está Tere, quien pueda
que pueda decirme si estoy diciendo mentiras. Tuvimos una relación especial con China. Por varias razones, muchos países de América Latina ya no tenían relaciones todavía con China. El vínculo más fuerte que tenía China era con Cuba, que desde los años 60 tenía una relación. Sin embargo, Cuba en los años 70 estaba muy aislada. Estaba muy aislada porque el resto de la América Latina había roto relaciones diplomáticas con Cuba, excepto México. Y esto nos convertía en un punto de observación importante para América Latina, pero también para Estados Unidos, porque Estados Unidos no había reanudado relaciones diplomáticas completas. Había reconocido a la República Popular, pero no había abierto su embajada. Entonces, esto colocaba a México en una posición realmente de privilegio dentro de todo el continente americano. Y esto lo sabían los chinos perfectamente bien y le dieron a esa relación ese carácter de una relación, sin decir, ¿no?, una relación estratégica de privilegio con México. Los acomodos estratégicos y otras cosas hicieron que México fuera relevado de esa posición. Vinieron otras naciones de América Latina que ocuparon nuestro lugar, etcétera, etcétera. Y bueno, la situación actual se agravó con múltiples desencuentros que hemos tenido en los últimos años, pero también otros desencuentros en los años anteriores, como por ejemplo la imposición de tarifas, altísimas tarifas sobre ciertas importaciones que estábamos haciendo de China, como por ejemplo las sandalias, esas que se les puso un impuesto compensatorio del 1000% del valor, a ciertas prendas de vestir también, etcétera, etcétera, que fueron factores que irritaron la relación bilateral. Pero ahora sí se trata de reinsertarnos en esta posición que nosotros, de privilegio que tuvimos en otro momento. Independientemente, sin menospreciar la relación especial que tiene China con Brasil a través de pero en el resto de América Latina creo que para China seguiremos siendo líderes, porque ahora Brasil, la verdad es que se ha entendido un poco del resto de América Latina en su relación con su relación con China, puesto que ahora tiene un diálogo de privilegio a través del BRICS. También se incrementaron sustancialmente los encuentros bilaterales. El año pasado y en lo que va de este año, 6 ministros del secretario de Estado han visitado China, la secretaria de Turismo ha visitado 3 veces, subsecretarios constantemente visitan China, o sea, ese diálogo que nosotros necesitamos realmente se ha restablecido de una manera muy considerable. También asuntos que teníamos muy atorados, como por ejemplo la carne de puerco, la carne de res, el tequila 100% de ágave, que estaba también atorado por allí. Todo eso se desatoró al restablecerse el diálogo político, y está en procesos de negociación la creación de fondos de inversión binacionales para la inversión en México, de infraestructura, que esperemos que en el curso de la vicepresidente Peña Nieto se anuncien y que sean pues los detonadores de esta nueva relación bilateral. Creo que me he pasado, sin estarles pasando las láminas, pero digo, las láminas no tenían mayor importancia, porque que quería decirles, creo que lo he dicho, ¿no? Entre las cosas que quiero destacar también de estos vínculos nuevos, es que se ha diseñado una estrategia para establecer un ambiente favorable para el comercio. Realmente, como decía, se trabaron muchísimas cosas que teníamos atorados. Se estableció un grupo de alto nivel empresarial que tiene el propósito de crear proyectos y propuestas estratégicas para consolidar esa integración de la que yo hablaba, esa integración económica entre los dos países, que vaya más allá y justamente tome los puntos que nos complementan las dos economías.
Y también se creó un grupo de alto nivel para la inversión, que está manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que está negociando este fondo que pueda ser sustantivo para la inversión en el se ha avanzado en la búsqueda de solución en los asuntos relativos a la industria textil y del vestido, que es otro de los circunstantes de la relación bilateral. Vamos a estar exportando vestido a China, cosa que antes era China la que nos proveía y proveía al mundo, pero ciertos nichos de la industria del vestido podemos aprovecharlas y vamos a estar exportando hilo, vamos a estar exportando tela a China, algo que teníamos antes vedado, justamente porque nosotros por otra parte le teníamos vedado también la importación de quesos. Entonces, todas estas cosas que se han estado destrabando, pues han sido altamente benéficas y creo que es lo que nos dará la pauta de lo que será el futuro de la relación bilateral. Otro de los elementos también importantes que quiero destacar es China celebra una reunión anual que le llaman la Cumbre Empresarial China-América Latina. Un año se celebra en un país de China, otro año se celebra en alguna provincia china. El año antepasado se celebró la reunión en Costa Rica. Este año se celebró la reunión en la provincia de Hunan, y el año entrante México se ha escogido que Guadalajara sea la sede de la reunión esta y será en el otoño del año entrante. Es un evento que reúne a los mayores jugadores empresarios de América Latina con los jugadores empresarios de China. Y es un diálogo muy franco, muy fluido, y la verdad es que ahí se hacen grandes negocios. Pero al mismo tiempo hay elementos de seminarios de tipo académico, que espero que este año se amplíen en cuanto a profundidad, y que podamos también invitar a todos los que tengan un que decir en la relación con China. Esto será en el otoño del año entrante, en la ciudad de Guadalajara, También me quiero referir a un evento que acaba de tener lugar en el mes de octubre, y fue una feria de pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Guangzhou. Es una feria anual que realiza China, pero en este año México fue el invitado de honor. Tuvimos un pabellón dentro de la feria de 10.000 metros cuadrados, 175 empresas mexicanas, pequeñas y medianas, asistieron, y creo que el volumen de negocio que se pactó fue muy considerable. Aún cuando algunos protocolos de algunos productos que se llevaron ahí a exhibición no están todavía firmados, pero hay un proceso en el cual yo le llamo los canales grises. Entonces algunas empresas ya hicieron contratos con productores mexicanos para importar sus productos a China y ellos van a utilizar los canales grises. Los canales grises, son productos que se exportan a Hong Kong y de alguna manera llegan al mercado chino. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Pero esto nos alienta realmente. Creo que son pasos que consolidan la relación bilateral. Creo que si lo seguimos con atención, pero sobre todo con asiduidad, creo que realmente lograremos insertarnos en esta economía que sin duda va a ser la economía más importante del mundo y va a ser el mercado más apetecible también.
Pero también la relación ha evolucionado en otros temas. Somos dos culturas de una gran riqueza. China le reconoce a México como una cultura de gran riqueza. Nosotros reconocemos a China como una cultura de gran riqueza. Y eso es un vínculo que nos une muy. Este año han ido un número ilimitado de exposiciones a China. Creo que este año, o entre el año pasado y este año, son 6 exposiciones. En el marco de la visita del presidente tendrá lugar una de las más importantes exposiciones de cultura maya, que va a ser inaugurada en este marco. Pero también México ha participado activamente en ferias de arte, en exposiciones, en el mercado, es decir, en el mercado cultural. Es decir, ha habido exposiciones en las cuales se vende el producto, se puede vender el producto, y ha habido también giras de conjuntos musicales, filarmónicas y sinfónicas que han estado en China y que son realmente organizadas por el sector privado chino o por el sector mexicano, y ya no son estrictamente intercambios culturales. Recientemente, pues en el Festival Cervantino, con una participación destacada de algunos grupos chinos, realmente de una altísima calidad artística. Pero también hay otras energías renovables, prevención y control de contaminación. Creo que nosotros tenemos algunas ventajas que pueden ser de gran utilidad para los chinos. Y luego tenemos también unos programas para poder tener comunicación fluida y prevenir vigilancias epidemiológicas, ¿no? Que tanto en un lugar como en otro podemos sufrir en cualquier momento, ¿no? Y también en áreas de biotecnología, nanotecnología y el manejo de rituales jurídicos, en los cuales China tiene unos grandes. Yo creo que se trata también de identificar otros temas que en el curso de esta nueva relación irán saliendo. Y yo quiero irme muy rápido porque creo que realmente me pedí muchísimo de tiempo. Creo que esto ya lo repetí. En la próxima visita del presidente Peña Nieto, ¿qué esperamos de esta visita? Yo creo que esperaremos a una de ellas, creo que la manera importante es la creación de este fondo para reinversión en infraestructura, y creo que será uno de los temas primordiales. Y también se van a firmar una serie de acuerdos en otros temas, pero creo que este andamiaje jurídico que se está creando pueda ser realmente el cimiento de una inserción de México muy sólida en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues yo creo que con la reanudación del diálogo político al más alto nivel debe esperarse un mayor flujo de inversiones de China a México. Vuelvo a repetir, en China como en ningún otro país hay una pirámide. Si no hay diálogo al más alto nivel, abajo de la pirámide no sucede nada. A diferencia de otros países, en Estados Unidos el presidente de México podría pelear con el presidente de Estados Unidos, cosa indeseable, pero puede ser. Sin embargo, a los niveles de abajo de la pirámide todo fluye, no se detiene absolutamente nada. No en China. Si en China no hay diálogo al más alto nivel, abajo no sucede nada. Esto es importante al más alto, diálogo al más alto nivel. Con la firma de los protocolos respectivos aseguro un incremento de las exportaciones de alimentos a China, y la presencia de México en China en muchos ámbitos ahora es notable, verdaderamente notable. Antes los identificaban por la violencia. Creo que esto está cambiando poco a poco.
hay muchas otras cosas. México es más allá de violencia y de narcotráfico. Y eso creo que está permeando en el común de los chinos, y creo que esto es alentador para nosotros. Pero tenemos que ser muy constantes en este empeño, so pena de regresar a la irrelevancia con nuestro país. Y muchas gracias. Y ahora sí, espero que tenemos tiempo. Bien, pues vamos a ver una ronda de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que quien haya participado se presente y hagan las preguntas muy concretas para que nos dé tiempo a todos. Por aquí hay uno también, 2, 3. Entonces, el mecanismo embajador, si le parece, reunimos las preguntas para que hagamos un bloque. Gracias, embajador. Ashley Mutaka de la Embajada de Australia. Quisiera preguntarle sobre la relación militar entre México y China. No hablo de eso y México acaba de abrir una sección o enviar unos adjuntos militares a su embajada en Australia hace un mes, y quisiera saber si hay unos enlaces en lo del militar. Alguien me había contado el año pasado que México era uno de los únicos países de Latinoamérica que no tuvo representación militar en China. No sé si todavía eso es cierto o si puede tampoco. Hola, muchas gracias, Sandra Duarte. Estoy aquí en la Red de América Latina, con el que Rusia ha participado en todos los seminarios y hago investigación por mi propia cuenta. Quiero hacerles dos preguntas muy ricas sobre su presentación. La primera, dado este tema de las inversiones que vienen fluyendo y la nueva relación México-China, ¿cuál es la situación que vive en este momento desde la perspectiva de China y México? Dragon Mar, el proyecto Dragon Mar. Leía que tienen como propuesta el lanzamiento de aerolíneas que garanticen una mayor fluidez. Se vincularían nuevos caminos a través de la línea Cancún y proyecto Dragon Mar, como cuáles son los que ustedes tienen vistos o con qué otras regiones también. Y una propuesta importante, si bien es cierto que en China la relación es piramidal, dado que las bases en los jóvenes con la relación de los jóvenes con el comercio internacional tiene un enfoque global, ¿cuál sería la perspectiva? ¿No sería interesante poder desarrollar para poder conocernos mejor entre México y China? Que los estudiantes de aquí mismo de la Facultad de Economía tuvieran visitas de una manera permanente, crear think tanks juveniles de intercambio China-México, México-China, desde la investigación de la economía, del turismo y de todo ese sector. Muy buenos días, mi querido embajador Sergio Ley. Buenos días a todos, profesores y alumnos de la UNAM aquí presentes. Mi nombre es Yao Fei, soy consejero político de la Embajada de China en México y un viejo amigo también del embajador Ley. Más que hacer preguntas, embajador, me gustaría expresar mis sentimientos de agradecimiento y un gran reconocimiento a usted por los enormes esfuerzos y los grandes éxitos que usted ha realizado durante tantos años por promover la relación, promover el China-América, el
periodo como embajador, como embajador, China en el periodo China en los años de mitad de la
han estado aquí han tenido una unidad grande, una algunas áreas no podemos tocar el tipo militar. Con respecto a la pregunta
unión de las cosas unión de las cosas federales, un poco federal, un poco federal. Y a pesar de esto, porque la idea de la aerolínea es que le permitieran tener quinta libertad, no quinta libertad, sino poder recoger carga y pasaje en Tijuana. Porque la Ciudad de México tiene una peculiaridad. Puede haber un vuelo directo desde Pekín hasta Ciudad de México sin problema. Pero de ida, al despegar de la Ciudad de México no pueden despegar con los tanques llenos. Ustedes tienen que hacer una escala. Una escala es de preferencia esa escala en un lugar que esté cerca del nivel del mar para poder llenar los tanques de combustible. En el vuelo de Aeroméxico escogió Tijuana, que parece muy bien. Tijuana es un centro donde hay una gran parte del negocio que está haciendo Aeroméxico es la carga de estos, justamente de estos productos intermedios que traen de China y los descargan en Tijuana. Y allí cargan de combustible y entonces el vuelo desde Tijuana hasta Shanghai es directo, sin parar. La propuesta de Hainan Airlines era volar de Pekín a la Ciudad de México non-stop, pero poder llevar pasaje a Tijuana y carga siempre y cuando viniera desde China y poder recoger pasaje de carga en Tijuana para llevarlos a China. No pretendían que coger pasaje entre la Ciudad de México y Tijuana. Sin embargo, se les negó esta posibilidad. Bien, se daba el permiso para venir a la Ciudad de México y el regreso, Tijuana era nada más exclusivamente un lugar para recargar combustible. No podían ni recoger pasaje, ni dejar pasaje, ni tampoco tomar carga, ni dejar nada. Entonces finalmente, después de muchas negociaciones, no se logró ningún acuerdo y Hainan Airlines retiró su interés en volar. Tengo entendido que la actual administración y la embajada están haciendo un esfuerzo muy considerable para lograr que alguna otra aerolínea pueda viajar directamente desde China a México. Ojalá, creo que hay 3 aerolíneas que podrían hacerlo perfectamente bien. Una de ellas es la Hainan, la otra sería China Southern, la que está en Cantón, y la otra sería pues Air China, que es la línea estándar. Ojalá, porque mientras no vuele una aerolínea en China aquí, realmente no vamos a tener gran cantidad de turismo que visite nuestro país. Y bueno, ubicar nuestro país no es cualquier cosa. Muchos han propuesto de que alentemos que los grupos que viajan a Estados Unidos traerlos a nuestro país. Pues puede ser, pero yo creo que es otro el mercado el que está dirigido. Los que van a Estados Unidos quieren venir primero. Aunque ya no sé si Estados Unidos es un ejemplo de primer mundo, porque hay un proceso de tercermundización de Estados Unidos que es impresionante. Yo creo que ningún aeropuerto de Estados Unidos se compara con el peor aeropuerto de Asia. Y bueno, yo creo que también hay ese proceso. Y claro, yo creo que cuando lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México, mientras no tengamos el nuevo, también se van a llevar un gran susto, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios, pero yo te diría una cosa. En China hice mi trabajo y al regresar de China pues quiero seguir siendo relevante, quiero seguir haciendo el trabajo. Gracias. Buenos días, embajador. ¿Cómo está? Ni hao. Gracias, ni hao.
Yo soy Arturo González, que me conoce, soy embajador de México retirado del UNICEF, trabajo aquí en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Yo tengo una preocupación nada más para planteársela y ver si me puede hacer una reflexión. He estado revisando el tema central que usted toca después del comercio, que no lo quiero tocar ahora, de las inversiones. Las inversiones de China hoy en día están concentradas en América Latina, no solamente en México, a través del Banco de Desarrollo China y a través del Eximbank chino, más lo que hacen eventualmente algunas de las corporaciones chinas o empresas que tienen China también. Los datos me indican lo siguiente, según el último informe que tenemos de los datos, son 99,000 millones de dólares de inversión china, que se subdivide en 3 factores esenciales: infraestructura, minería y básicamente más energía. Si lo vemos por destino de las inversiones de 99,000 millones, localizamos que el 50% se ubica en Venezuela, el 14% en Brasil y el resto en todos los países de América Latina. México no es uno de los que aparece en las estadísticas de inversión china. Van a venir, ya se están haciendo, se conocen los proyectos, participan en los foros empresariales, y ahí está la lista de todos los proyectos que tiene China para México, incluyendo alimentos, leche, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es lo siguiente, y quería su reflexión. Yo no la llamaría exactamente como inversión extranjera directa. Si vamos a hacer el ferrocarril de alta velocidad, es un proyecto financiado, como hemos hecho en el pasado, con fondos del Banco Mundial. Por cierto, las características del Banco Mundial para créditos y las características del Eximbank y el Banco de Desarrollo de China son iguales, y a veces hasta un poco más favorables de China. Entonces son adquisiciones de bienes chinos, que son inversiones, claro que sí, pero las vamos a pagar. Es decir, esas son inversiones que se van a liquidar, igual que las otras. Entonces, aquí lo que me gustaría la reflexión es esta: cuando avancemos en esto que todavía no es realidad, en los proyectos con México, podríamos incluir factores de producción. Hablo de cadenas de valor de alto valor, que signifiquen exportaciones de bienes de alto valor a China. Hoy en día América Latina y México estamos exportando menos de un 2%, 3% de exportaciones de alto nivel tecnológico. En cambio, China no se exporta a México y América Latina un gran porcentaje de bienes de alto valor tecnológico. Entonces, en la perspectiva para mí sería, y se lo pregunto con todo conocimiento, ¿por qué no entramos en esta dinámica de hacer cadenas de valor que signifiquen exportaciones de alto valor tecnológico de México? Vamos a fabricar parte de los equipos para los trenes de alta velocidad, vamos a hacer como en el modelo del metro, tener equipos propios mexicanos con esa tecnología, ¿sí? Y como eso hay muchos otros. Cuando se habla de nanotecnología, es un término tan amplio. Conozco un poquito de este. ¿Qué estamos pensando? ¿Tener laboratorios de investigación, nanotecnología, hacer robótica? ¿Cuál es lo que? Es decir, a mí me interesan más los proyectos concretos, porque si decimos generalidades, todavía están por ver. Las inversiones del Banco de Desarrollo, las del Eximbank, tienen un proyecto de maduración de 5 o más años. Entonces, pues en fin, serían proyectos como los que tuvimos y los que tiene todo el continente, o Asia, con el Banco de Desarrollo de Asia, de financiar proyectos de infraestructura y demás, ¿no? Entonces, un poquito le pregunto esto: ¿por qué entramos y avanzamos a esas nuevas fases de las cadenas de valor de alto valor tecnológico? Gracias por su presentación. Soy Natalia Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuando se está hablando del relanzamiento de la relación bilateral con China, yo quisiera saber si en esta etapa hay una mejor articulación de los intereses del gobierno con los empresarios y la academia. Por favor, gracias. Muy interesante su conferencia, embajador. Le hizo Judith Buenrostro de Bundesbücher, aunque fui miembro del Servicio Exterior por 13 años. Pero recientemente estuve en China y en Tibet, que fue una experiencia inolvidable para mí, y después de haber convivido en el país intensamente,
Mi pregunta en concreto es, ¿usted piensa que la relación de China con Tibet o acabará China absorbiendo a Tibet o Tibet va a conservar su autonomía? Bueno, Arturo, justamente yo hablaba de que siendo México la economía más industrializada de América Latina, el approach de la inversión china es diferente y va a ser diferente. Efectivamente vamos a tener inversión en proyectos que efectivamente los tenemos que pagar, no hay la menor duda, como el ferrocarril de alta velocidad. Pero yo te diría una cosa, ¿qué es lo que pasó con la fabricación del metro chino? No, ¿por qué comercio? Porque ya no teníamos capacidad de seguir expandiendo. El metro ya no se expandió, el metro, en lugar de haber alentado aquella fábrica de metros que nosotros hicimos allí con la tecnología de Bombardier, no seguimos construyendo metros, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, en otras ciudades. Entonces tuvimos que cerrar las fábricas, ¿no? Y entonces cuando tuvimos que ampliar las líneas, tuvimos otra vez que importar el equipo y ya no pensábamos en que pudiéramos ver. Si hacemos exactamente el mismo error, y vamos a tener que cometer el mismo error con los trenes de alta velocidad, efectivamente podemos fabricar parte del equipo del tren de alta velocidad en México. Y luego después vamos a hacerlo a Querétaro. El proyecto integral es que de Querétaro se continúe a Aguascalientes. En Aguascalientes haya un ramal, una parte vaya a Monterrey, el otro ramal vaya a Guadalajara. Ese es el proyecto. ¿Cuántos años va a llevar? Tenemos aquí una fábrica que fabrique este equipo, que yo creo que no es rentable, yo creo que es más rentable justamente conseguir un buen precio en China y que no lo fabriquen los chinos y importarlos. Ahora, por otra parte. Pero ahí lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué China ahora está importando, está exportando? Antes exportaba pura ropa y exportaba realmente guaraches y sandalias, ¿no? Ahora, porque creó cadenas de valor en las cuales hay invención, hay aportación inventiva, y eso es lo que hace que las cadenas de valor, nosotros no lo hemos hecho. La inversión ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente qué estamos haciendo? Sí. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros en ciencia en R&D? ¿Sabes cuánto está invirtiendo China en R&D? El 2.8 de su Producto Interno Bruto. ¿Sabes cuánto invierte Huawei en la empresa? Ahora, no, pero a lo que voy a eso, el approach tiene que ser diferente. La inversión que venga aquí de China a México tiene que ser una inversión productiva, porque va a ser las empresas que necesitan internacionalizarse, que necesitan manufacturar en el exterior, las que vengan a invertir a México, y que van a crear fuente de trabajo, que van a crear tecnología, sin duda, puesto que van a ser manufacturas que son nuevas las manufacturas que está haciendo China y son las tecnologías que va a traer China. Que nosotros podamos innovar a través de esas o tomando como base esas tecnologías, eso ya es la tarea interna que nosotros debemos hacer y es una tarea que debemos de hacer sin ponerla de lado. Ahora, la comisión
binacional, una mejor articulación entre empresarios y gobierno. Efectivamente, para este propósito se creó la comisión, el grupo de alto nivel empresarial, para que sea ese articulador entre las tareas que debe hacer el empresario y la tarea que está haciendo el gobierno, porque finalmente el gobierno es un facilitador. Realmente la relación económica la consolida el empresario, porque es el empresario que arriesga en construir una fábrica, es el empresario el que va a vender sus productos allá, y lo que hace el gobierno es justamente nada más es el facilitador. En el caso de China es otra cosa, porque aquí hay un componente muy importante de empresas estatales. Pero afortunadamente en los últimos años la empresa estatal china se comporta como una empresa exactamente como una empresa privada, porque el gobierno le exige utilidades y no rendimientos políticos. Entonces esa fue cambio cualitativo y sustantivo del approach que ha tenido el gobierno chino con respecto a sus empresas, en sus empresas de sociedad estatal. El gobierno se sienta en los consejos de administración de las empresas chinas exactamente como el propietario del dinero y exige que ese dinero les dé rendimiento. Y eso pues ha hecho que inclusive que las empresas estatales compitan entre sí cuando están en el mismo área. Entonces esta articulación creo que se va a dar, se está dando. Hay realmente un diálogo muy fluido entre el gobierno y entre el empresario como facilitador del gobierno de las tareas que va a realizar el empresario finalmente para la regulación comercial. Tibet ha sido una parte integrante del territorio chino. Algunos historiadores lo ponen en la dinastía Tang, cuando hubo una relación muy estrecha. Realmente China era el centro de todo un universo. Esta pertenencia y esta relación simbiótica entre Tibet y China continuó por muchísimos años. Realmente fue a principios del siglo XX, en 1905, cuando durante la dinastía Qing, esta relación con Tibet era muy estrecha. Fue en 1905 cuando Gran Bretaña, que ya había consolidado su dominio sobre el Raj de la India, tuvo intereses particulares de anexarse el Tibet y envió un grupo de soldados para que llegara hasta Lhasa y allí proclamara el Tibet libre, esperando que la población tibetana le diera un gran respaldo, ¿no? Por supuesto, esto fue un fracaso sonoro. Realmente los tibetanos de aquel entonces que defendieron Lhasa mataron a toda la guarnición inglesa que había llegado, porque la mayor parte eran indios, ¿no? que habían sido reclutados por el ejército inglés, y dejaron libre, sin dañarlo, al jefe de la guarnición que se llama, no recuerdo ahora en este momento su nombre, pero era un hombre muy curioso, como un hombre compuesto, un apellido compuesto, algo de G. Bueno, para que regresara a la India y dijera la falta de interés que tenían ellos por esa independencia. Y esto dio pauta para que en 1905 se creara la ficción del Tibet libre, que hasta estos momentos tienen todavía una oficina en Londres que se llama la Oficina del Tibet Libre, fundada en efectivamente después de la
el triunfo del republicano en China y el término de la dinastía imperial, las relaciones con el Tíbet eran muy sueltas, como eran con muchísimas otras provincias chinas. Cada provincia china estaba dominada por un warlord. Lo mismo sucedió en Pekín. ¿Por qué se tuvo que trasladar la capital de China de Pekín a Nanjing? Porque Pekín ya estaba dominada por un landlord que tenía algunas diferencias importantes con los republicanos. Lo mismo, y esto fue a instancias también de la Unión Soviética, que se había ya creado, fue cuando se separó la Mongolia Exterior, que a la Unión Soviética le interesaba tener un buffer state allí y no tener una frontera tan extensa con China. Quiso hacer lo mismo con el Turquestán chino, que es Xinjiang, que en aquel entonces le llamaban el Turquestán chino, y crearon la ficción también del Turquestán libre, la República del Turquestán libre, en 1930 y tantos. Esto no Turquestán, tampoco el Turquestán, tampoco funcionó lo del Tíbet. Sin embargo, la relación era muy suelta. Cuando los comunistas toman el poder en 1949, pues inmediatamente se dieron la tarea de ajustar el territorio chino, el extensísimo territorio chino. Acabaron con los warlords y bueno, también con los capitazgos que se habían creado en muchísimas otras regiones de China. Y en el caso del Tíbet, llegaron a un acuerdo con el Dalai Lama, en el cual los comunistas admitían que el Dalai Lama iba a ser el jefe espiritual de la iglesia tibetana, pero que el jefe temporal iba a ser el gobierno de Pekín. Ese es un acuerdo que se firmó, etc. Sin embargo, tiempo después y un poco por las presiones que se habían generado en la guerra de Corea, etcétera, a Estados Unidos le interesaba crear otros frentes para China en otras partes geográficas del territorio chino, y estuvo financiando y armando la rebelión que finalmente fracasó y en la que tuvo que huir el Dalai Lama hacia creo que la inversión china en el Tíbet ha sido muy considerable para sacar de la extrema pobreza a una gran cantidad de chinos, porque todos son chinos, sean de la etnia tibetana o eran de la etnia, la que sea, todos son chinos. Ahora, ¿cuál es el problema principal que tiene el Tíbet para su desarrollo? Es que el 50% de la fuerza laboral, de la gente que puede trabajar, está en los monasterios. Y los monasterios tibetanos, a diferencia de los monasterios cristianos, el monje tibetano no trabaja, vive de la caridad. Entonces, el otro 50% de la fuerza laboral tibetana tiene que trabajar para alimentar a los otros 50% que están. Permítame, yo no soy religioso, pero sí podría permitirme una palabra sin insultarme, pero me parecen zánganos. Y me refiero a diferencia del monje cristiano, que sí trabajaba, que hicieron grandes aportaciones, la invención de los quesos, la invención de muchos quesos, no del queso en sí, la invención de champaña, que bueno, que hicieron, pero hicieron grandes aportaciones. Y el tibetano no, el tibetano tiene que, a través de la meditación, llegar al nirvana. Y es cómo puede practicar. Entonces, manejar un problema social y religioso de esta naturaleza, creo que no es fácil,
y ahí tiene una tarea monumental. Muchas gracias. No sé ustedes. Yo le pregunto a mi embajador porque es cansado. No. Si quiere, ¿podemos hacer otra cosa? Si ustedes quieren, Bueno, a ver. Sean muy breves, nos quedan 10 minutos para que el embajador pudiera empezar está bien. A ver, rápidamente, primero que nada, muchísimas gracias por venir hoy y seguirnos ilustrando con todo ese conocimiento. Voy al grano. Como todos sabemos, la productividad es una herramienta si queremos tener competitividad. Y bueno, yo soy un profesional de la comunicación, mi nombre es Raúl Lomelí y estoy como presidente del Colegio Nacional de la Comunicación y he tenido la relación con China desde antes de que se abrieran las relaciones oficiales y una de mis preocupaciones fundamentales es el aspecto de la comunicación. Porque yo creo que si ya pasaron 42 años desde que se abrieron las relaciones, si hubiera una política, como hablaste en un principio, hay Estado, hay que incluir y subrayar el aspecto comunicativo. Desgraciadamente en México, por ignorancia o por inclusive discriminación, hay conceptos acerca de los chinos muy alejados de lo que son la realidad y de la realidad actual. Por eso suceden las cosas que pasan en la televisión, como con Joaquín López Dóriga, etcétera. Y todavía es más, hace un mes escuché unas opiniones del periodista Oppenheimer, que entrevistó para hablar de China a un ex embajador mexicano, que por cierto en su tiempo fue cuando fue más rígida la relación. Y yo no entiendo cómo si estamos relanzando la relación entre China y México, ese señor no invitó por lo menos al embajador en funciones. Entonces yo lo que quisiera nada más que una pregunta es subrayar, porque sé que eres una persona muy activa y con una enorme visión, que yo creo que hay que subrayar que dentro de esa política de Estado haya un aspecto comunicativo que va a ser fundamental, por ejemplo, para las cadenas productivas, porque inclusive en los pequeños y medianos empresarios en México tienen reconocimientos muy raquíticos acerca de China. No quiero alargarme más para dar oportunidad a otros. Jaime Lorenzana, el programa de Maestría en Economía. Yo quiero preguntar si hay algún programa estratégico de formación de ingenieros. Yo creo que en México, o sea, la manufactura y la maquiladora, aunque dicen que es de tercera generación, faltan centros de diseño. Y yo creo que la falta de centros de diseño también es por la falta de profesionistas altamente capacitados a nivel técnico. Mi pregunta es, ¿hay algún proyecto estratégico o una alianza estratégica a futuro para complementar? Por ejemplo, yo me diría en arquitectos de software, expertos técnicos en electrónica, en la cuestión de los procesos electrónicos. Yo creo que México requiere 3 millones de especialistas técnicos y mientras no los tengamos, no podemos tener una capacidad de absorción tecnológica ni de desarrollo tecnológico real. Bueno, con respecto a la política de comunicación, yo creo que el mayor problema que tenemos con China, y no solamente con China, sino con toda Asia, es la falta de conocimiento respectiva, porque en China se conoce muy poco de México y de América Latina, y en México se conoce muy poco de China.
y muy poco pues del resto de Asia, porque si ustedes recuerdan en los libros de texto de la escuela primaria o secundaria, cuando hablamos de la guerra de 100 años le dedicamos 10 páginas. Y claro, digo, la guerra de 100 años fue una guerra importante entre dos países, pues yo creo que no tan importante, creo realmente, entre Francia e Inglaterra, ¿no? Que duró 100 años, pues sí, una guerra que duró 100 años es extraordinaria, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, quién sabe. Sin embargo, cuando vemos estos libros de texto, esos mismos libros de texto, y vemos cuánto le dedicamos a Asia, tal vez sean 3 páginas. Una página se le dedicamos a la India, otra página se le dedicamos a Japón, y otra página se le dedicamos a China. Y ese es todo nuestro conocimiento. Entonces tenemos una ignorancia abismal sobre China y sobre Asia. Yo creo que esta tarea de comunicación debe ser justamente encaminada a diseminar el conocimiento respectivo, tanto en China de qué es México y consecuentemente de qué es América Latina, y en México yo creo que ahí tenemos la tarea también de comunicación para decir qué es China y qué es China y qué ha sido China a través de 5.000 años. Muy pocos saben aquí, yo creo que no sé si de los que estamos aquí sepan que desde del año 2000 200 años antes de Cristo hasta principios del siglo XIX, China fue la economía más grande del mundo, fue el país con el ingreso per cápita más grande del mundo, o sea, era el país más rico y más avanzado del mundo. ¿Pero quiénes lo sabemos? Yo creo que muy poquitos. Ese tipo de difusión es la que es importante dar a conocer. Y allí es donde están estos programas de comunicación que aproximadamente lo mencionado. Con respecto a los programas de intercambio, olvidé mencionar que esto es algo muy importante. Este año, unilateralmente, China inició un programa de 300 becas para mexicanos que se van a llevar a cabo en 3 años. O sea, cada año van a ser 100 becas para mexicanos que pueden estudiar muchas disciplinas, entre ellas la de ingeniería y entre ellas la ingeniería de comunicación. Parte de estas becas van a ser administradas exclusivamente por la embajada y partes de estas becas van a ser administradas también por la Secretaría de Relaciones Exteriores y van a estar compartamentalizadas para ciertas áreas. Ciertos se van a dedicar a posgrados, doctorados y maestrías. Yo creo que tenemos que aprovechar. Y yo espero que en un futuro también el gobierno mexicano corresponda a este gesto que ha hecho el gobierno chino de unilateralmente otorgar estos becas. Gracias a ustedes por escucharnos. En nombre de Sergio Martínez, en nombre de la sección